Hola, en esta ocasión vamos a hacer unos ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV por sus siglas. Ya debiste haber visto un video de Matemóvil con la aplicación de este tipo de ejercicios, sus 4 fórmulas y una forma fácil de identificar cuál de ellos usar. Si no lo has visto, te dejo nuevamente el link aquí. Sin más preámbulos, vamos a resolver ejercicios. El primero dice, un tren parte del reposo y experimenta una aceleración de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado durante 0.10 minutos. Determinar, inciso A, la distancia, inciso B, la velocidad en ese tiempo. Como recordarás, en el video de Matemóvil colocaban los datos en una tabla para identificar los datos del problema, la incógnita y el dato que no se indicaba en el problema, que el chico del video lo nombraba como el villano de la película, porque no se quería saber nada de él. Y ciertamente, en este tipo de problemas no se sabe nada de un dato en específico. Pero en lugar de darle el nombre del villano de la película, diremos simplemente que ese dato no está presente en los datos. ¿De acuerdo? Esa tabla nos sirve mucho para identificar cuál de las 4 fórmulas del MRUV debemos usar, por lo que la implementaremos para estos ejercicios. Vamos a indicar entonces esos datos y a seleccionar su fórmula mediante esa tabla. Tenemos que el tren parte del reposo y experimenta una aceleración de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Colocamos los datos de la aceleración en la columna con la letra A durante un tiempo t de 0.10 minutos y nos pide el inciso A determinar la distancia. ¿Serán todos los datos que tengo? Revisemos el problema de nuevo. Un tren parte del reposo. Quiere decir que estaba detenido, por lo que su velocidad inicial, indicada como v subíndice 0, es igual a 0. En las mismas unidades de las que vamos a tratar, metros por segundo. Muy bien. Aquí ya tenemos los 4 datos que necesitamos para resolver el problema. Por lo tanto, el villano, o mejor dicho, el dato que no aparece en el problema es la velocidad final. Lo indicaremos con una X. Estas son las 4 fórmulas, tal como lo viste en el video de Matemóvil. Busquemos una fórmula que nos permita encontrar la distancia directamente de la fórmula o despejándola y que no tenga al villano o al dato que no tenemos, que es la velocidad final, v subíndice f. Revisemos cada una de ellas. La número 1 no tiene la distancia. La número 2 sí tiene la distancia, pero también tiene la velocidad final que no la tenemos. La número 3 sí tiene la distancia y no tiene la velocidad final. Parece que esta fórmula es la que vamos a ocupar. Confirmémoslo descartando la última fórmula. La número 4 también tiene la distancia, pero sí necesita la velocidad final que no tenemos. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es la número 3. Como en los problemas anteriores, antes de sustituir los datos en las fórmulas, debemos asegurarnos que estos estén en el mismo sistema de unidades y escalas. Por ejemplo, aquí tenemos minutos, metros por segundo al cuadrado y metros por segundo, por lo que debemos igualar las unidades del tiempo.
ya sea convertir estos minutos a segundos o estos metros por segundo al cuadrado a metros por minutos al cuadrado, para que las unidades del tiempo estén igual en todos los datos, en minutos o en segundos. Por ser más fácil, voy a convertir estos minutos a segundos, con las conversiones que ya hemos visto. Simplemente multiplico los 0.10 minutos por 60 segundos, que tiene un minuto, y me da que 0.10 minutos es igual a 6 segundos. Teniendo todos los datos en las mismas unidades, simplemente vamos a sustituirlos en la fórmula 3, que dice que tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que son 0 metros por segundo, por el tiempo en las mismas unidades del tiempo de la aceleración, es decir, en segundos, que son los 6 segundos, más o menos, para saber si debemos colocar el signo más o el menos para el segundo término, analizamos si la rapidez está aumentando o disminuyendo, como se explicó en el video de Matemóvil. Como el tren estaba en reposo, su rapidez aumentó, por lo que usaremos el signo más. Más la aceleración, que es 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los 6 segundos al cuadrado, entre 2. Antes de hacer las operaciones y trabajar de más, recordemos algo. Todo lo multiplicado por 0 da 0. Entonces, el primer término de esta ecuación se va a eliminar. Lo eliminamos directamente. Por lo que nos queda el segundo término después del signo más. Elevamos los 6 segundos al cuadrado, que nos da los 36 segundos al cuadrado. Hacemos las operaciones del numerador, 0.8 metros por segundo por 36 segundos al cuadrado. Nos queda que los segundos cuadrados de abajo se van a eliminar con los segundos cuadrados de arriba y la multiplicación nos da 28.8 metros entre 2. Hacemos la división y nos queda que la distancia es igual a 14.4 metros. Hasta aquí ya tenemos resuelto el inciso A. Vamos por el inciso B. Los datos del problema son los mismos, pero ahora nos pide encontrar la velocidad final sin tener desde un inicio la distancia. Aunque ya la calculamos en el inciso anterior, pero no es un dato que hayamos tenido desde un inicio, por lo que al seleccionar la fórmula a utilizar, vamos a buscar una de la que podamos obtener la velocidad final sin que involucre la distancia. Veamos la número 1. Tiene la velocidad final y no tiene distancia. Parece que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Confirmémoslo descartando las demás. La número 2 tiene la velocidad final, pero también tiene la distancia, que no la tenemos directamente de los datos del problema. La número 3 no tiene la velocidad final. Y la número 4 sí tiene la velocidad final, pero también tiene la distancia, que no la tenemos directamente de los datos del problema. Por lo tanto, la fórmula que debemos usar es la número 1. Ya tenemos los datos en las mismas unidades, puesto que ya hicimos las conversiones que necesitábamos, por lo que podemos sustituirlos directamente en la fórmula 1, que dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 0.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los 6 segundos.
Aquí colocamos la aceleración como positiva debido a que la rapidez está aumentando. El tren va del reposo a una aceleración, a una velocidad mayor. Todo lo sumado o restado por cero queda igual, por lo que podemos eliminar el primer término antes de hacer las operaciones, por los que nos queda el segundo término después del signo más. Hacemos las multiplicaciones 0.8 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos. Nos queda que se va a eliminar uno de los segundos cuadrados que tenemos en el denominador con el segundo del numerador. Y de la multiplicación nos queda que la velocidad final es igual a 4.8 metros por segundo. Las unidades de la velocidad en metros por segundo. Un dato importante de estas fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado es que si la partícula, objeto en movimiento, cualquiera que sea, un coche, un tren, un avión, un proyectil, parte del reposo, inicia o está parado, la velocidad inicial es igual a cero. Por lo tanto, al sustituir en estas fórmulas, al sustituir la velocidad inicial en estas fórmulas, se van a eliminar las multiplicaciones o las sumas o restas, ya que cualquier cosa multiplicada por cero es igual a cero, o sumada o restada por cero no tiene diferencia. Es decir, cuando un cuerpo parte del reposo, las fórmulas pueden aplicarse como sigue. La primera, como la velocidad igual a más menos la aceleración por el tiempo, sin la velocidad inicial, que es cero. La segunda, como distancia es igual a 1/2 por velocidad final por t. La tercera, como la distancia más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la última, como el cuadrado de la velocidad final es igual a más menos 2 la aceleración por la distancia. Podrías aprenderte estas 8 fórmulas, o más fácil, solo recordar que cuando el cuerpo parte del reposo, la velocidad subíndice 0 siempre va a ser una constante igual a 0, que se va a eliminar. Y lo puedes eliminar desde un inicio para que no hagas operaciones de más. Vamos a resolver ejercicios con cada fórmula. El segundo ejercicio dice, un avión lleva una velocidad de 160 kilómetros por hora en el momento en que decide iniciar su descenso y ha recorrido 1.8 kilómetros antes de detenerse. Determinar, inciso A, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. B, el tiempo que emplea en detenerse en segundos. Los datos que tenemos son la velocidad de 160 kilómetros por hora. Esta es su velocidad inicial, no parte del reposo, lo estamos analizando ya en movimiento, que va a detenerse, por lo que su velocidad final es 0 en las mismas unidades, kilómetros por hora, y que va a recorrer 1.8 kilómetros antes de detenerse, que es la distancia. El inciso A nos pide calcular la aceleración, la cual va a ser negativa, puesto que la rapidez del avión va a disminuir hasta detenerse. En los datos iniciales del problema no tengo el tiempo, por lo que lo marcamos con una X para encontrar la fórmula a usar. Para seleccionar la fórmula, vamos directamente a seleccionar una que tenga la aceleración, pero no el tiempo. Así es la fórmula 4, en la que vemos la aceleración, pero no el tiempo, como se indica aquí.
Verificamos si tenemos todos los datos en el mismo sistema de unidades y escalas. Sí los tenemos. Sin embargo, el problema nos pide para el inciso A que expresemos los resultados en metros por segundo al cuadrado. Aquí podemos convertir los datos de una vez a las unidades que necesitamos o sustituir los datos en la fórmula y convertir el resultado que obtendremos en kilómetros por hora al cuadrado a metros por segundo al cuadrado. Yo los convertiré de una vez para asegurar que vaya haciendo las operaciones de manera correcta con las unidades que me vayan quedando. Entonces voy a convertir 1.8 kilómetros a metros, por lo que voy a multiplicar 1.8 kilómetros por 1000 para obtener los metros, que me da 1800 metros. Y al multiplicar los 160 kilómetros por hora por 1000 y dividirlos entre 3600 me da 44.44 metros por segundo. Estos 0 kilómetros por hora pues van a ser igual en la escala de metros por segundo. Ahora ya tenemos los datos en las unidades que me requiere el inciso A para la aceleración, pero debo despejar la aceleración de la fórmula 4, quedando el despeje de la siguiente forma. Más menos la aceleración, que va a ser positiva o negativa dependiendo del aumento o de la disminución de la rapidez, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2D. Hasta aquí, ahora sí podemos sustituir los datos en la fórmula, quedando que la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que es 0 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es 44.44 metros por segundo al cuadrado, entre 2 por la distancia, que es 1800 metros. Ejecuto el cuadrado del numerador, 0 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, menos 1974.91 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hago la resta del numerador y me queda menos 1974.91 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Siendo una división de fracciones, aplico la ley de la herradura y elimino 1 metro cuadrado del numerador con el del denominador. Hago las divisiones de las cantidades, quedando que la aceleración es igual a menos 0.54 metros por segundo al cuadrado. Observen que aquí la aceleración es negativa debido a que el avión desaceleró o su rapidez disminuyó. Ahora para el inciso B, tenemos los mismos datos, pero ahora me pide el tiempo y no tengo la aceleración. ¿Qué fórmula no tiene la aceleración y sí el tiempo? La número 2. Pero como nos pide el tiempo, hay que despejar de ella la t, quedando de la siguiente manera. Tiempo es igual a 2d sobre la velocidad inicial más la velocidad final. Sustituimos los datos en la fórmula, quedando que el tiempo es igual a 2 por la distancia, que son 1800 metros, entre la velocidad inicial, que son 44.44 metros sobre segundo, más la velocidad final, que son 0 metros por segundo. Hago la multiplicación del numerador y la suma del denominador, quedando como sigue: 3600 metros entre 44.4 metros sobre segundo.
Esto es una división de fracciones. Con la ley de la herradura, estos segundos van a pasar a multiplicar al numerador y estos metros se van a eliminar. Hago la división de las cantidades y me queda que el tiempo es igual a 81.00 segundos. El tercer y último ejercicio dice: un automovilista que lleva una rapidez de 80 kilómetros por hora aplica los frenos y se detiene en 5 segundos ante un semáforo. Considerando la aceleración constante, calcular. Inciso A, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Inciso B, la distancia total recorrida desde que se aplicaron los frenos hasta detenerse. Inciso C, la distancia que recorrió durante los primeros 2 segundos de haber frenado. Coloquemos los datos y seleccionemos la fórmula. Lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora, es decir, no parte de cero. Se detiene un tiempo de 5 segundos. Como se detiene, su velocidad final va a ser igual a 0 kilómetros por hora. Nos pide calcular su aceleración, la cual es negativa, pues la rapidez disminuye o desacelera. Y no tenemos la distancia en los datos iniciales del problema. ¿De qué fórmula en donde no tengo la distancia puedo obtener la aceleración? No tengo la distancia y puedo obtener la aceleración. De la fórmula 1. Como requiero la aceleración en metros por segundo, voy a convertir las velocidades a metros por segundo, por lo que multiplico los 80 kilómetros por hora por 1000 y los divido entre 3600, lo que me da que 80 kilómetros por hora es igual a 22.22 metros por segundo. Y los 0 kilómetros por hora pues me van a quedar igual como 0 metros por segundo. Al despejar la A de la fórmula 1, me queda que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre t. Sustituyo los datos y me queda que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que son 22.2 metros por segundo, entre t, que son 5 segundos. Hago la resta del numerador, quedándome que la aceleración va a ser negativa, pues el vehículo se frena. Y haré ahora la división de las fracciones, de manera que estos segundos se van a multiplicar con estos segundos y me van a quedar metros por segundo al cuadrado. Por lo que la aceleración va a ser igual a menos 4.44 metros por segundo al cuadrado. Para el inciso B, nos pide la distancia recorrida desde que se aplicaron los frenos. Tenemos ahora la incógnita de la distancia para un problema que inicialmente no se indicó la aceleración, por lo que la fórmula que vamos a utilizar va a ser la número 2. Sustituimos los datos, quedando que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 22.22 metros por segundo, más la velocidad final, que son 0 metros por segundo, entre 2 por t, que son 5 segundos. Hago la suma en el numerador y me quedan 22.22 metros por segundo como una división de fracciones, siendo igual a 11.11 metros por segundo, que multiplicados por los 5 segundos, estos segundos con estos segundos se eliminarán y me quedarán las unidades de la distancia, los metros, por lo que la distancia va a ser igual a 55.55 metros. Ojo en el último inciso.
Me pide la distancia que recorrió a los 2 segundos de haber frenado, es decir, aún sin detenerse completamente a los 5 segundos, pero aplicando la desaceleración que ya calculamos, que fue igual a menos 4.44 metros por segundo al cuadrado. Ahora los datos quedan así, sin conocer la velocidad final, puesto que no se ha detenido completamente y no puede ser cero, y haciendo uso de un dato que no tenía desde el inicio del problema, pero que ya calculamos con anterioridad, la desaceleración. ¿De qué fórmula en donde no tengo la velocidad final puedo obtener la distancia? No tengo la velocidad final y puedo obtener la distancia. De la número 3. Sustituyo los datos, quedando que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 22.22 metros por segundo, por el tiempo, que son 2 segundos ahora, menos la aceleración, que ya habíamos calculado que es una desaceleración negativa, igual a 44.44 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son los 2 segundos, entre 2. Hago la multiplicación del primer término, quedando que estas unidades se van a eliminar, y el cuadrado para la parte del tiempo del segundo término, quedando que 44.44 metros menos 44.44 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, que fue el cuadrado de los 2 segundos al cuadrado entre 2. Hago la multiplicación del numerador del segundo término, viendo que los segundos al cuadrado se van a eliminar, quedando 17.76 metros. Hago la división, quedando 8.88 metros. Y finalmente hago la resta, quedando que la distancia va a ser igual a 35.56 metros. Muy bien, esto ha sido todo. Aplicamos las 4 fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado y algunos despejes para ellas. Por favor, analiza los ejercicios, haz tus apuntes de ellos y anota tus dudas para resolverlas en la siguiente sesión que programaré en Teams. Hasta luego.